Buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches. Jóvenes. Bueno, comenzamos, jóvenes, esta segunda clase de programación visual. Primero, pues, pidiéndoles que pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para el registro de su asistencia. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería hacer una consulta. Me enviaron al grupo de los presidentes que los docentes tenían que enviarnos unos links para poder la asistencia de la CENESID. Sí, sí, justamente esa era la segunda parte del plan. Entonces, ahorita pongan ahí su asistencia en el chat. Ya les voy a hablar de esa asistencia del CENESID. Que son tercero nocturno. Ya miren, lo que les estoy compartiendo es una asistencia que nos han pedido. Entonces, ahí en el link que les acabo de copiar en el chat, ustedes tienen que ingresar aquí, ¿verdad? A colocar la asistencia. Ahí ustedes ponen su correo electrónico. ¿No? Perdón, esa parece que no funcionó como debía. Ya, entonces todavía no ingresen ese link porque ese link parece que está que no funcionó como debía. Entonces déjenme ir desde el correo. Ya, ustedes son tercero. Una consulta, ingeniero. La anterior asignatura, el profesor de diseño multimedia nos pasó no sé si sea el mismo link, porque en ese mismo link decía algunos profesores y las asignaturas. Probablemente sea el mismo link. Ya, pero igual yo les voy a dar para no correr riesgos. Les voy a dar el link. Claro, porque Ya, ahí está el link. Ahí está el link. Ya lo acabo de copiar. El último, el que puse, ese como que no. Entonces, ups. Ya, entonces este es el link donde ustedes tienen que poner su correo y llenar los datos, ¿no? Y en este caso yo pongo mi correo, ¿verdad? Ahí me pide el número de cédula, o ahí le ponen ustedes su número de cédula. Y aquí escogen su apellido. Entonces aquí deberían estar ustedes, en este caso, voy a escoger el primero. No lo voy a grabar por si acaso. Ya. Si alguno de ustedes no aparece, pues aquí pondrían ustedes su nombre. Tienen que poner que son de tercero. Tienen que poner que son del paralelo I, me parece. El paralelo I es el paralelo nocturno. Y acá tienen que poner la jornada nocturna. Acá tienen que escoger la asignatura, en este caso programación visual, del docente, en este caso mi persona. El día de la clase, en este caso hoy es jueves. Y algún comentario si lo desean, y ahí pueden enviar, ¿no? En este caso yo no voy a poner nada porque luego se graba y yo no debo de marcar esto de aquí, ¿no? Entonces, así deberían llenarlo. Esto nos lo han pedido hoy día. Yo ya registré su asistencia de los días pasados que tuvimos, ¿verdad? Entonces, porque ahí no decía que les pido a ustedes, sino que decía que ingresemos nosotros, pero el formulario está hecho para que lo registren ustedes. Entonces, aparte de la asistencia que acaban de colocar aquí, sus dos apellidos y sus dos nombres, aquí en el chat para el control mío,
hay que marcar esa asistencia porque ese es un informe que ha pedido la CNCIT. Y entonces ese informe se va, creo que a las 8 de la noche se va. Y probablemente, digo yo, probablemente ese control ya quede. Entonces tal vez marquemos 2 asistencias. Entonces probablemente ese control vaya a quedar a partir de ahora, ¿no? Es lo que yo supongo. Porque si ya pidieron ese control ahora, no veo por qué no lo pida las siguientes veces, ¿no? Entonces, y va a ser importante que los marquen porque como ese control es de la CNCIC, entonces la CNCIC podrá tener un criterio de su porcentaje de asistencia. Entonces va a ser importante que sí lo marquen. Y bueno, esa es la parte importante del día de hoy, ¿no? Entonces ya saben, asistencia aquí, asistencia en el formulario que les copié, que creo que es el mismo que van a utilizar también el día de mañana. Si yo después, a ver si aquí puedo ver. Claro, ahí está lo que subí yo. Creo que ya estoy viendo los registros de ustedes. Me parece, pero yo diseño Multimedia. Ah, ya, aquí está programación visual, pero este programación visual es de, sí, de hoy día. Entonces parece que ya están registrados. Ya. Entonces, esa sería sería lo novedoso del día de hoy. Ya, entonces una vez que ya están las asistencias y que ya están ingresando las asistencias en ese formulario para la CNC, ¿verdad? Entonces vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer, que estábamos creo que viendo la introducción de Java. Y habíamos visto algo de historia de Java, ¿no? Entonces déjenme abrir ese documento. Estamos en la historia de Java. Ya habíamos visto la historia, habíamos visto que Java originalmente se basó en C, habíamos visto de que no se llamó Java, se llamó OCA. Habíamos visto que pertenecía a otro proyecto que no se desarrolló, que tenía que ver con un software para prácticamente el Internet de las cosas, o sea, están un poco adelantadas a sus épocas, ¿verdad? Y estábamos viendo las características de Java, habíamos visto que era un lenguaje simple, que era orientado a objetos, que podía ser distribuido, que era robusto, ¿verdad? Que tenía una arquitectura neutral. Vimos ahí algo de su plataforma, vimos que también que era seguro, ¿verdad? Y no sé si nos quedamos aquí. Déjenme revisar mi ventana.
Dice página 6. Ya, entonces habíamos visto que Java era seguro. Y también habíamos visto que era portable, ¿no? O sea, y esto es una de las fortalezas de Java, dada la manera como está estructurado, pues permite eh, portabilidad, perdón. O sea, eso quiere decir que funciona tanto en un equipo de una arquitectura como de otra y como de otra, y que no era necesario volverlo a compilar, que es el problema que se tiene con otros tipos de lenguajes que son dependientes de la arquitectura de la máquina, ¿no? Otra de las características de Java es que es un lenguaje interpretado, ¿no? Interpretado significa que utiliza un interpretador, que en este caso se llama sistema runtime, para poder ejecutar el código de Java, ¿no? Los interpretadores, que también se llaman programas enlazadores, o en este caso LinkArt, ¿verdad? Son programas que son más pequeños que un compilador, es decir, que consumen menos recursos, ¿no? Aunque el código podría ser no tan rápido, ¿no? Un código compilado, ¿verdad? Es más rápido que un código interpretado. Hagan de cuenta como una traducción, ¿no? Digamos que si una persona está hablando en otro idioma y usted traduce línea por línea, entonces la persona que habla en otro idioma dice una frase y usted la traduce. Dice otra frase y usted la traduce. Entonces, usted sí se va enterando, pero hay esa interacción, ¿no? O sea, dice algo y usted traduce. Mientras que el compilador traduce todo de golpe. Es decir, que el discurso de la persona que está en otro idioma totalmente está en nuestro idioma y nosotros lo podemos leer sin tener que hacer pausas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los programas compilados son más rápidos que los programas interpretados. Ya, por eso dice que el compilador, ¿verdad? De Java, pues no es tal vez el más rápido, ¿no? Actualmente el compilador se lo conoce como el JDK, lo que se conoce como el kit de desarrollo de Java. Entonces aquí, viendo la comparación, pues dice que Java es un poco más lento que otros lenguajes de programación como C++, ya que debe ser interpretado y no ejecutado como lo haría un programa normal, ¿no? Entonces ya vimos esa diferencia. Pero ¿por qué Java hace eso? ¿Por qué Java no compila todo su código? Eso es porque Java está, para poder ser independiente de la máquina, entonces necesita es un interpretador, ¿no? Esa es la razón por la cual se maneja de esa manera, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, compilar puede ser más rápido, entonces acá se interpreta porque se sacrifica esa velocidad, ¿verdad? Para que el programa pueda ser multiplataforma, es decir, que pueda ser ejecutado en otras plataformas. Ya, sin embargo, ¿verdad? Eh, Bueno, entonces el código de Java puede ser interpretado o una parte del código es interpretado, ¿verdad? Y otra parte es compilado. Eh, ¿Cómo funciona Java? Lo que hace Java, ya nosotros vimos, Java genera un bitcode, ¿verdad? Que es un código que tiene la lógica del programa, pero que no está, ese algoritmo no está amarrado con el hardware, ¿no? Entonces ahí viene la independencia del hardware. Este tipo de código generado llamado bitcode es un código que se asemeja al lenguaje de máquina, pero no llega a ser de tan bajo nivel. O sea, es un código de bajo nivel, pero no llega a ser de tan bajo nivel. Recuerden ustedes que el código que ya es de bajo nivel ya directamente puede ser interpretado por la computadora. Es el lenguaje que la computadora entiende. Pero este de aquí, al no ser totalmente de bajo nivel, todavía le falta para que la computadora lo pueda interpretar, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos hace mención del P-código de Visual Basic, ¿verdad? Aquí nos indica que el bitcode corresponde más o menos al 80% de las instrucciones de la aplicación, o sea que
es un porcentaje alto que ya está convertido a lenguaje de máquina. Y este mismo código se puede ejecutar en cualquier plataforma, o sea que es independiente. Sin embargo, para poder ser ejecutado, necesita lo que se conoce como el runtime, ¿verdad? El runtime que necesita el programa de Java, ese sí es dependiente de la máquina del sistema operativo. Es decir, que el runtime es un programa que corre en esa arquitectura y en ese equipo, ¿no? Entonces ese sí es totalmente dependiente de la máquina y es el que va a interpretar el bitcode de manera dinámica, ¿no? Entonces, el runtime aportaría el 20% de las instrucciones que faltaban para la aplicación para que ésta pueda ser ejecutado en esa plataforma, ¿sí? No sé si, no sé si, de repente déjeme ver si acá hay el gráfico, ¿verdad? Entonces, basado en este gráfico, aquí ya, aquí está el programa fuente que yo les decía, ¿no? Entonces aquí se utiliza pues un semicompilador de Java y esto genera un bitcode, ¿no? Entonces este bitcode es casi el lenguaje de máquina. Sin embargo, cuando yo llevo este bitcode a una computadora en específico, ¿verdad? Esta computadora en específico, ¿verdad? Tiene un runtime y este runtime funciona para esta computadora en específico, ¿no? Entonces lo que hace es que coge el bitcode, ¿verdad? Hace el proceso de verificar el bitcode, carga las clases tanto locales como remotas, ¿verdad? Aquí se utiliza el intérprete para poder interpretar el bitcode porque no está en código de máquina y a través del runtime pues se genera el código, ¿verdad? Y las instrucciones para que funcione en ese hardware, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual las aplicaciones de Java son independientes porque el código es independiente, pero hay un runtime que es el que termina de completar la aplicación, pero este runtime sí es dependiente del hardware, ¿no? Entonces, ese es el proceso de compilación de Java. Ahora sí, regresemos a donde nos quedamos. Ya, entonces estamos aquí que el código de Java pues es interpretado y entonces tiene una precompilación, tiene una interpretación y tiene una compilación, ¿no? Entonces trata de aprovechar, ¿verdad? Ese diseño de trabajo para poder ser un programa multiplataforma y esto es una de las fortalezas más grandes que tiene Java. Bien, otra característica de Java es que es multi-thread head, ¿verdad? O en español vendría a ser lo que es multi-hilo. Recuerden ustedes que aquí estamos viendo una historia antigua de Java, o sea, estas referencias que tenemos aquí son antiguas, no son tan modernas, ¿no? Y aquí en esta antigüedad, estamos hablando de los años 1990, ya se hablaba del multi-hilo, o en español el multibanado, o el multi-hilo, que es una programación que puede servir para una programación en C. Ya. ¿Para qué sirve este multihilo? Ustedes en sus celulares, cuando ustedes han comprado sus celulares ya no tienen un solo procesador, sino que tienen un procesador que tiene múltiples núcleos, ¿verdad? De 4, de 8, de 16 núcleos. Mientras más núcleos tiene, más poderoso es su celular. ¿Por qué el celular necesita todos estos núcleos? Porque el celular tiene la capacidad de gestionar varios procesos al mismo tiempo. Entonces, ya no es como antes, los procesadores de antes atendían un proceso y cuando terminaban con el uno, iban con el siguiente y tenían una cola de procesos en espera. Esto quiere decir que si el procesador no era muy rápido y había muchos procesos, usted sentía una lentitud. Pero ahora los procesadores, en especial los celulares, vienen con procesadores con multinúcleos. Entonces, cada núcleo puede encargarse de un proceso, ¿no? Entonces, por acá yo estoy en el TikTok, por acá estoy en el YouTube, por acá estoy en el Facebook, por acá estoy en el WhatsApp, ¿verdad? Y entonces no se siente esa pesadez del teléfono porque cada núcleo está atendiendo una aplicación.
Ahora, eso es la arquitectura, ¿verdad? Porque el procesador es el hardware y los núcleos son hardware, ¿verdad? Y el celular es el hardware. Entonces, esa es la arquitectura. Ahora necesitamos un lenguaje de programación que pueda soportar la programación por hilos. Sí, o sea, para que pueda encargarse un programa por aquí, un programa por acá, un programa por acá, un programa por acá. Entonces, ese concepto ya lo tiene ya, ¿no? Entonces, este multi-thread head, ¿verdad? O multi-hilo es lo que permite desarrollar programas que pueden atender varios procesos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Ahora dice que estos tricks o hilos que maneja Java, pues son independientes y son ligeros, ¿verdad? Y también dice que son más fáciles de usar y más robustos que los que se pueden utilizar en lenguaje C o C++, ¿no? Entonces, por ahí Java pues sigue superando. Recuerden ustedes que hacer las cosas mejor que el lenguaje C o que el lenguaje C++, no es, o sea, C es hasta hace poco, era el lenguaje más popular y más usado del mundo. Entonces, no estamos hablando de pocas cosas en esto de aquí. Eh, ya, cuando nosotros utilizamos multihilo, pues mejoramos el rendimiento y la interoperabilidad de nuestro hardware en tiempo real. Es por eso que nosotros en nuestros teléfonos no sufrimos tanto, ¿verdad? Bueno, yo sí sufro tanto porque mi teléfono ya como que no es de tan buena calidad. Pero nosotros podemos tener varias pantallas y podemos estar interactuando, cambiamos de pantalla y no se siente, no se sienten los celulares, especialmente los de gama alta, ¿verdad? Pero eso en nuestra computadora, pero en nuestra computadora, por lo menos en los que tienen computadoras un poco más antiguas, a veces eso de estar cambiando de aplicaciones sí se suele sentir, ¿no? Entonces, los teléfonos en muchos casos son más poderosos que las computadoras que manejábamos hasta no hace mucho tiempo atrás. Ya, entonces lo único que puede limitar estas capacidades de multihilo, pues es la propia capacidad del sistema operativo, ¿verdad? Y del hardware de la máquina, ¿no? Entonces, hay sistemas operativos que no son capaces de manejar el procesamiento por hilos. Generalmente los sistemas operativos que están diseñados para aprovechar los múltiples núcleos y la programación por hilos que poseen los procesadores son los sistemas operativos orientados a servicios de red, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Unix, un Linux o un Windows Server, ¿verdad? Son sistemas operativos que pueden aprovechar el, el hardware de procesamiento de multihilos, ¿no? Y obviamente necesitamos aplicaciones que también los puedan aprovechar. Ya, un ejemplo para entender esto de aquí es lo que nos dice aquí. Anteriormente, cuando nosotros navegamos por internet, en mi época, ustedes creo que no lo vivieron, pero en mi época yo cargaba una página y la página iba así, iba pintando una imagen, tic, 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 tic. Y entonces uno tenía que tener mucha paciencia hasta que se cargue la imagen. Y mientras que se cargaba la imagen, usted no veía lo del resto del documento. Hoy en día, ustedes cuando entran a una página un poco pesada, ¿verdad? Se carga la información de la página y después se van cargando las imágenes, ¿no? Eso quiere decir que el navegador tiene la capacidad de presentar la información ligera y de en un segundo plano o en un segundo proceso ir cargando los elementos que complementan dicha página, ¿no? Entonces usted no tiene que esperar que se cargue toda la página bonito para poder leerlo, sino que usted por un lado está cargando la información y por otro lado está cargando las imágenes y otros elementos. Eso permite una navegación concurrente, ¿verdad? Que es lo que permitiría aprovechar Java con esa programación multihilo. Bien, otra de las características de Java es que es dinámico, ¿no? Eh,
dice que Java se beneficia de la tecnología orientada a objetos, es decir, que Java no intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación, sino que Java maneja librerías que podrían estar actualizadas o no actualizadas y que las aplicaciones que maneja Java no se van a detener por eso, ¿no? Entonces, en un esquema normal, un navegador está compuesto de componentes que le van a brindar servicios y se vería algo así. Es decir, que si este aquí no me funciona, entonces yo no puedo usar todos los demás porque todo esto está en un solo bloque, en una sola pieza, ¿no? Si a este le falta algo, tengo que actualizar todo para que todo funcione. Mientras que la plataforma que presenta Java sería la siguiente, ¿no? Tenemos un navegador que tiene todos sus componentes, pero estos componentes son independientes entre sí. Entonces, cuando nosotros utilizamos alguno de ellos, ¿verdad? Este componente podría estar desactualizado, ¿verdad? Y entonces, pero si este está desactualizado, eso no implica que los otros no dejen de trabajar. Los otros trabajan de manera independiente, ¿no? Y entre las cosas que puede hacer Java es que se puede auto-chequear de que ese componente no está actualizado y puede hacer la gestión de actualizarse y esa actualización no afectaría a los demás componentes que sí están trabajando bien. Entonces, eso permite que esté constantemente actualizándose, ¿verdad? Y que esté siempre, siempre pueda utilizarse sus servicios, porque solito se arregla. Bien, ¿cómo funcionaría ese esquema? Pues ese esquema funcionaría más o menos así. Ya, aquí tenemos un navegador, pues el navegador hace una petición en la red hacia un servidor, entonces el usuario termina haciendo una petición de un objeto, ¿verdad? El objeto es enviado al navegador y el navegador dice, y este objeto, este no lo conozco, ¿verdad? No lo he visto antes. Entonces lo que hace el navegador es que le pide nuevamente al servidor y le dice, oye, mándame la actualización para poder trabajar con el objeto que me enviaste porque no lo reconozco. El servidor envía la actualización, ¿verdad? Y entonces el navegador ya está en capacidad de presentar el objeto que en un principio no lo pudo navegar, ¿no? El resto de los servicios siguió trabajando y el navegador pues no se quedó colgado, ¿verdad? Con el objeto que no reconocía, sino que pidió soporte para poder soportar dicho objeto. Entonces, de esa manera trabaja el esquema de Java. Ya, aparte de eso, como ya hablamos nosotros de los bitcodes, aquí nos menciona que Java permite tener una opción de persistencia, es decir, que los bitcodes prevalezcan, ¿verdad? En el caché, para que estos no sean borrados cuando nosotros borramos el caché. Y de esta manera, y esto es real, cuando nosotros ejecutamos una aplicación, ¿verdad? Desde un equipo, la primera vez que lo ejecutamos, generalmente la ejecución es lenta. ¿Por qué es lenta? Porque el equipo está trayéndose todas las librerías desde el servidor para poder trabajar. Pero una vez que ya se ejecutó por primera vez, la segunda vez que lo ejecutemos ya la mayoría de las librerías ya las tiene de manera local y ya no tiene que traer tanta información desde el servidor, ¿no? Entonces estos son los aprovechamientos que permite hacer Java. Ya, aquí ya terminamos ahí con eso las características de Java. Aquí nos indican que Java puede servir para hacer aplicaciones corporativas. Es más o menos lo que nosotros nos vamos a dedicar, ¿verdad? Nuestro tipo de aplicaciones que vamos a hacer de escritorio y que son visuales son por lo general aplicaciones para corporaciones. Ya, las aplicaciones que se pueden hacer con Java son efectivas, es decir, que realizan lo que nos proponemos, ¿verdad? Y eficientes, es decir, que lo realizan aprovechando de mejor manera los recursos que tienen, ¿no? Entonces, podemos hacer este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Que es lo que busca una corporación, es lo que busca hacer
aplicaciones de ese tipo. Eh, Ya, aquí dice que las implementaciones de Java son interpretaciones de los bitcodes, es decir, de los códigos que ya están 80% precompilados, ¿verdad? Y que son interpretados por el programa de Java que se conoce como el runtime de Java, ¿verdad? Y aquí entra el concepto, aunque ya creo que lo habíamos mencionado, de la máquina virtual de Java, la JVM, ¿verdad? Que trabajaría sobre el ordenador del usuario, ¿no? Entonces, la máquina virtual de Java pues tiene el runtime que permite ejecutar los bitcodes. Aquí nos indica que ciertos proveedores pueden ofrecer compiladores nativos, just in time, ¿verdad? O JIT. Y estos compiladores just in time lo que hacen es que permiten la ejecución de los bitcodes, ¿verdad? En tiempo real, ¿no? O sea, en vez de interpretarlos, pues permite una especie como de compilación en ese momento, ¿no? O sea, yo necesito utilizar un programa y en ese momento lo compila, genera el código de máquina para que yo lo pueda utilizar. Eh, la máquina virtual de Java que ya mencionamos ya tiene un interpretador instalado que puede interpretar los bitcodes. Entonces tenemos la opción de utilizar un código nativo o podemos utilizar la misma máquina virtual, ¿no? La mayoría utiliza la máquina virtual. Ya, una de las ventajas de utilizar el código nativo es que esto haría que la aplicación sea más rápida. Entonces, tal vez por eso quisiéramos utilizar el código nativo para tener un rendimiento más o menos como el que podría tener el lenguaje C. Dice, si un compilador just-in-time está embebido en un entorno runtime de Java, el programador no se preocupa de hacer que la aplicación se ejecute óptimamente, ¿sí? Ya, lo que dice aquí es que si utilizamos el just-in-time, ¿verdad? La ejecución del programa se auto-optimiza, ¿verdad? Y lo que está emitiendo aquí, pues, es una idea de que los sistemas operativos deberían de ser los que optimizaran la ejecución de las aplicaciones. Ya, ¿qué más? Portabilidad para el programador y el programa. Bueno, ya nosotros sabemos que en las empresas, ¿verdad? Hay varias plataformas y a veces cuando nosotros instalamos un programa, esos programas no corren, ¿verdad? En dichas computadoras. O sea, a mí me ha pasado en épocas en que había que estar máquina por máquina instalando para que los programas puedan trabajar allí, ¿no? No de Java, pero sí de otras aplicaciones. Entonces, por eso es verdad que no todos los programas corren en todas las máquinas, ¿sí? Ahora eso es un poco, ya no es tan visible, pero antes sí era así. Ya, dice que cuando manejamos un entorno runtime de Java, ¿verdad? Tenemos varias arquitecturas y por lo tanto necesitamos librerías, ¿verdad? De clases o conocidos como paquetes de Java. Esas librerías son los que nos permitirían interactuar con
con con esa arquitectura de esa máquina. Ya, aquí están hablando de otras tecnologías que fracasaron porque no pudieron dar la solución que ya va a dar. Ya, una de las cosas también que está mencionando aquí es que antes, cuando nosotros trabajamos en multiplataformas, teníamos que hacer instrucciones diferentes. O sea, una instrucción trabajaba en una arquitectura y la misma instrucción daba error en otra arquitectura y en otra arquitectura tendríamos que utilizar otras funciones y otras rutinas para hacer lo mismo. Eso significa que yo tenía que tener un programa para una arquitectura y otro programa para otra arquitectura. Con el lenguaje de programación Java, yo solamente tengo un código y lo que cambian son las librerías de las arquitecturas. Entonces eso nos da un poco más de independencia. Eh, ya, entonces el costo de desarrollar con Java, pues obviamente como no hay tanto problema, pues es más barato, ¿verdad? Y por lo tanto es más asequible. También habla de la eficiencia del costo por mantenimiento de una estación de trabajo. Entonces, todo esto hace que sea más atractivo para las empresas la utilización de ellos, ¿no? Obviamente yo, algunas de estas cosas de aquí, pues son, les recalco que esta es una historia un poco antigua, ¿verdad? Y hoy en día la mayoría de lenguajes de programación ya han solucionado estos problemas. Sino que lo que estamos viendo aquí es más o menos porque Java desde sus inicios pues ha tenido un buen comienzo. Ya, el mantenimiento y soporte de Java y de cualquier otro programa siempre es un problema, ¿no? En este caso Java también lo necesita, pero Java trae herramientas como por lo que es el Javadoc, por ejemplo, que es un componente que permite documentar de manera más fáciles los programas que estemos realizando. Entonces, la idea de esto de aquí es ayudarnos a los programadores a documentar. La mayoría de los buenos programadores son pésimos documentadores, ¿no? Es como que dicen, pierdo el tiempo documentando, no quiero hacer eso, lo dejo al último, ya lo voy a hacer, lo dejo para mañana, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Java, pues, con su módulo de Java permite ayudar a documentar los programas. También Java reduce la dependencia, ¿verdad? De los fails. Los fails son programas que se requieren para ejecutar una aplicación. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una clase, ¿verdad? Una clase pública que se llama Pepe, ¿verdad? Esta clase pública que se llama Pepe internamente llama a otra clase que se llama guitarra, ¿verdad? Entonces, esta sería la clase guitarra. Entonces, la clase Pepe, que vendría a ser hasta aquí, genera físicamente un archivo que se va a llamar pepe.java. ¿Sí? Entonces, pepe.java va a ser el programa fuente, ¿verdad? Donde va a estar este código de aquí, este código en Java, ¿no? Aquí estamos definiendo la clase Pepe. Y dentro de Pepe, pues hacemos una llamada a la clase guitarra. Por acá tenemos, por otro lado, la definición de la clase guitarra. La clase guitarra va a ser físicamente un archivo que se va a llamar guitarra.java, lo que viene siendo el fuente de esta clase, ¿no? Entonces estamos hablando de dos archivos donde un archivo de Java llama a otro archivo de Java. Si nosotros hacemos el proceso de compilación, ¿verdad? Para compilarlo, pues aquí estamos en el prompt del sistema operativo y aquí llamamos a JavaC o el compilador de Java y le mandamos el parámetro verbose para que
nos dé información de los procesos que está haciendo. Entonces, mandamos a compilar, ¿verdad? El archivo pp.java, ¿sí? Entonces, ahí comienza a compilarlo, ¿verdad? Y no sé la traducción de parser, déjenme ver si busco acá por internet, traducción de parser para... Creo que es como que amarra los módulos. Traducción de parser. Analizar gramaticalmente, ya. Entonces lo que hace ese proceso es que revisa la sintaxis de pp.java y eso le tomó 722 milisegundos. ¿Ya? Luego dice que llama a java.bin, ¿verdad? Y de java.bin me imagino que ahí agrega lo que le hace falta a pp.java. Aquí dice que llama a objeto.class. Luego hace un chequeo de la clase de Pepe, porque ya me imagino que ya la ha generado, entonces hace un chequeo de la llave Pepe y se da cuenta de que Pepe llama a guitarra, ¿verdad? Entonces hace una revisión de la sintaxis de guitarra.java y eso le toma 50 milisegundos, ¿verdad? Y luego, una vez que ya hizo ese chequeo, ¿verdad? Escribe, ¿verdad? pp.class, es decir, el fuente que era pp.java se convierte en pp.class. pp.class vendría a ser nuestro bitcode, ¿verdad? Aparte de eso, pues, como estaba verificando la sintaxis de guitarra.java, pues ahora escribe, ¿verdad? La clase, perdón, hace el chequeo de la clase guitarra y luego de hacer el chequeo, escribe la clase guitarra.class, o sea, el bitcode de guitarra. Y todo esto de aquí le tomó 2300 milisegundos. Más o menos aquí, bueno, eso es lo que dice aquí, que tomó todo eso ahí. Bueno, entonces este fue el proceso de compilación de pp.java con guitarra.java. Ahora dice aquí, comprobemos que lleva al darse cuenta que necesita compilar el fichero guitarra.java. Ahora vamos a forzarlo que recompile ya. Aquí lo que dice es que vamos a hacer un ejemplo. Ya, la idea aquí es que pp.java, o sea, el archivo fuente, se cambió y como se cambió, necesita ser nuevamente compilado, ¿no? Entonces, nuevamente llamamos a javac, ¿verdad? Con el parámetro -verbose para que nos vaya diciendo los procesos que hace y mandamos el archivo pp.java. Vuelvo a revisar la sintaxis de pp.java. Esto le toma 440 milisegundos. En la vez anterior le tomó 720. O sea, le tomó mucho menos revisar la sintaxis. Luego dice que llama a java.vic a la clase oye.class. Esto le tomó 160 milisegundos. Anteriormente le tomó 220. O sea que va más rápido ahora. Luego chequea la clase pp, ¿verdad? Luego dice que llama a guitarra.java, pero como guitarra.java no fue cambiado, no fue modificado, esto le tomó 0 milisegundos, o sea que fue inmediato. Y una vez que ha hecho eso, escribe pp.class. O sea, ya no escribe guitarra.class porque guitarra.class no tuvo cambios y solamente escribe pp.class porque pp.class sí tuvo cambios. ¿Cuánto le tomó esto? Todo esto aquí le tomó 1860 milisegundos, que es mucho menos de los 2300 milisegundos anteriormente. Es decir, la primera compilación tuvo que compilar todo, pero la segunda compilación solamente compiló lo que tuvo cambios. Entonces, ese es el ejemplo que acabamos de ver ahora. Ya, dice que si la empresa está llena de programadores de C, eso no es tan común hoy en día. Con experiencia en librerías gráficas van a aprender rápidamente ya, ¿no? Como C y Java comparten mucha similitud,
entonces la curva de aprendizaje de Java es rápida. Ya, y no es necesario, ¿verdad?, aprenderse antes de aprender Java. ¿Sí? Entonces, Java puede ser aprendido si tienen conocimiento de C, ¿verdad? Pero si no tienen conocimiento de C, igual pueden ir a aprender Java. Y aquí dice si de todo esto que hemos visto se puede utilizar Java para hacer programas corporativos. Para mí la respuesta sería que sí. Ya, algunas sugerencias para adoptar Java. Dice usar Java en el desarrollo de interfase del cliente. Java es suficientemente estable para desarrollar una interfase portable. Utilizar herramientas de programación más estables en los servidores. Ah, portar o crear un servidor no crítico de Java. Utilizar Java en proyectos de envergadura. Son algunas sugerencias que llegan. Creo que no es tan relevante. Ya, listo, jóvenes. Entonces hemos revisado, ¿verdad?, un poco de la historia de Java y sus características. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud sobre esto que hemos revisado. Ya, entonces, ya que vimos esta introducción de Java, vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar, primero vamos a revisar más o menos todo el contexto de Java, a revisar el lenguaje, ¿verdad? Para recordarnos un poco. Y ya después nos iríamos, yo creo que ya nos iríamos a la parte práctica. Entonces, esta semana es así, vamos a recorrer la parte teórica para tener bases. Ya, entonces aquí estamos en la segunda parte de la segunda parte de la introducción. Esta aquí es una introducción. Y vamos viendo el tema de los comentarios, ¿no? Tenemos tres tipos de comentarios, ¿verdad? Tenemos el slash para hacer comentario en una sola línea, ¿verdad? El slash asterisco para hacer comentarios de más de una línea. Entonces, este es el inicio y asterisco slash vendría a ser el final. Todo esto sería considerado como un comentario, ¿verdad? Y también tenemos el slash asterisco para hacer comentarios de documentación de más de una línea. Entonces, tenemos estos tres tipos de comentarios. Ya con esto aquí podemos comenzar a comentar nuestros programas fuentes. Recuerden ustedes que una buena metodología de programación es siempre documentar, no exagerando, pero sí en las partes que son más críticas de los programas. Ya, una cosa que tenemos que considerar es que cuando nosotros utilizamos la herramienta Javadoc, los comentarios van a servir para la descripción del elemento, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Ya, entonces, ya vimos los comentarios. Vamos a ver ahora los identificadores. ¿Qué son los identificadores? Los identificadores son los nombres que le podemos dar a variables, funciones, clases, objetos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros queramos crear, ¿verdad?, dentro de un lenguaje de programación son identificadores, ¿no? Nosotros ponemos unos nombres generalmente siguiendo las buenas costumbres que aprendieron ustedes en metodología, ¿verdad?, o en fundamentos de programación, tienen que poner nombres descriptivos de las variables, ¿no? Entonces,
Esos nombres de variables pues son los que vamos a ver ahora. Ah, Generalmente no hay mucha ciencia, ¿verdad? Los nombres de identificadores pueden comenzar con una letra o pueden comenzar con o un guión bajo, ¿verdad? O con un símbolo de dólar. O sea, ambos, todos esos símbolos son permitidos para crear identificadores. Después de de este primer carácter, los caracteres que vengan pueden ser números o letras. Consideración que tienen que tener tanto en Java como en C como en Python, ¿verdad? En Visual Basic no, es de que los identificadores, ¿verdad? Son diferentes las mayúsculas de la minúscula. Es decir, que no es lo mismo poner, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver. No es lo mismo poner, por ejemplo, Jorge en minúscula que Jorge en mayúscula para Java y para otros lenguajes de programación serían cosas diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas. Yo peco de eso porque tengo la mala costumbre de poner siempre la primera letra en mayúscula, ¿verdad? Y a veces me olvido y entonces a veces tengo problemas por ese tipo de cosas. Entonces ustedes, como están recién aprendiendo a programar, acostúmbrense pues a respetar esto de aquí. Veamos, por ejemplo, nombres de identificadores válidos. Aquí tenemos nombre guión bajo de usuario. Es un nombre de identificador válido. Acá tenemos nombre guión bajo usuario. También es un identificador válido. Aquí tenemos guión bajo variable del sistema, identificador válido. Y aquí tenemos el símbolo de dólar, transacción. También es un identificador válido. Ahora, la pregunta mía sería, nombre de usuario que ahí está en minúscula y nombre de usuario que está con letra capital, ¿es el mismo identificador o no? No es el mismo. No es el mismo. Eso significa que el interpretador en este caso los trataría igual o diferente. Diferente. Diferentes. Ok, entonces estamos bien. Entonces, los identificadores tienen que, o sea, si ustedes utilizan con letra capital, tienen que referirse a él con letra capital. Y si los utilizan en minúsculas, tienen que referirse con letras no minúsculas, ¿no? En pocas palabras, en pocas palabras, esto no es igual a esto, ¿no? Son cosas diferentes. Es como que el de acá yo le llamara Jorge y el de acá yo le llamara José. Son cosas diferentes. Entonces, sigamos avanzando. Dice, su uso sería, por ejemplo, aquí tenemos el uso de un identificador, ¿verdad? Ahí dice, este sería el identificador contador guión bajo principal, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo aquí es que esto va a ser una variable, ¿verdad? Que va a ser de tipo de dato entero, ¿no? Entonces aquí yo ya estoy definiendo, ¿verdad? Una variable. Estoy haciendo la definición de una variable que en este caso se llama contador principal. Y como es una variable, tiene que tener un identificador. En este caso el identificador es contador principal, ¿no? Y las instrucciones en Java, ¿no? Yo también di lenguaje C, así que a veces tal vez cambie, me equivoque, pero estamos viendo Java. Entonces las instrucciones en Java terminan con un punto y coma. Por acá, por ejemplo, de aquí, de esta línea que estoy subrayado, ¿cuál de esos de allí es el identificador? Vamos a ver Angieta. A ver, Angieta. ¿Cuál de esos de allí es el identificador? Angieta. Si está por ahí conectado, si nos está viendo.
Por acá en el chat no me ha puesto nada. A veces dicen, no, sí estoy aquí, pero justo estaba amarrado de manos y no podía poner la tecla. ¿Sí? Ya, entonces como Angieta no nos paró bola, veamos qué dice William Rodríguez. William, Dígame, ingeniero. ¿cuál es allí el identificador en esa línea que está subrayada allí? Eh, en la línea que está marcada con azul. Claro, allí hay dos palabras. ¿Cuál de las dos es el identificador? El char. El char. Ya, vamos a ver otra opinión. A ver, Luciana Ponce. Lista de ficheros. Lista de ficheros, ese tendría que ser el identificador. ¿Qué es el identificador? Es un nombre, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un nombre. ¿Por qué tienen un nombre? Para identificarlos. Imagínense que todos ustedes se llamaran Juan. Entonces yo diría, Juan, ¿me está escuchando? Y ustedes dirían, ¿a mí? ¿O a Juan de allá? ¿O a Juan de por acá? Entonces, el identificador es simplemente para poder identificarlo. Es nada más un nombre, ¿no? Pero como en los lenguajes de programación tienen estructura, entonces estos nombres tienen que cumplir ciertas reglas. Y en este caso la regla es que tienen que comenzar con una letra, con un guión bajo o con el símbolo de dólar, ¿no? Entonces, este es el identificador, aunque parece raro, pero este es el identificador. Y lo que tenemos acá, pues, es una palabra reservada que nos indica el tipo de datos que va a almacenar ese identificador, ¿no? O en otras palabras, variable. Bien, finalmente por acá tenemos otra línea. No sé si de repente a ver, preguntémosle a Aymar, ¿verdad? De esta línea de acá, ¿está correcto ese identificador de allí? O sea, ¿cumple las reglas de Java o está mal? Sí, sí, cumple. Cumple, ¿no? Porque aunque parece raro, ¿verdad? Dicen que puede comenzar con un símbolo de dólar, ¿no? Entonces, todas estas son variables, ¿verdad? De tipo de datos diferentes. En este caso, este es de tipo de datos flotante. Eso quiere decir que permite guardar un número de gran capacidad, ¿verdad? Y a pesar que a mí sí también me parece raro, ¿verdad? Pero es válido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los identificadores que vamos a utilizar nosotros? Nosotros vamos a utilizar identificadores decentes, como por ejemplo el que tenemos aquí, que dice contador principal. Es decente porque nos está describiendo qué tipo de valor va a guardar, ¿verdad? Y estamos más, visualmente estamos más acostumbrados a ver identificadores que comiencen con una letra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a manejar nosotros de aquí en adelante. Bien, por otro lado, ¿verdad? Ya vimos los comentarios, cómo se utilizan, ya vimos los identificadores, ¿verdad? Ahora bien, vamos viendo las palabras clave. Las palabras claves son palabras que están definidas en el lenguaje de programación, en este caso en Java, y como están definidas, o sea, como que Java dijo, estas son mías, entonces nosotros no los podemos utilizar como identificadores porque el éxito el éxito de cualquier sistema informático pues es que las cosas estén plenamente identificadas. Entonces yo no puedo tener algo que para mí es un identificador y para Java es una palabra reservada, porque entramos en conflicto. Si el compilador dice, ¿te hago caso a ti como identificador? O le hago caso al lenguaje de programación Java que dice que es una palabra reservada. Entonces, no pueden haber conflictos, cada cosa tiene que ser única, y en este caso, estas son algunas de las palabras reservadas que tiene Java. Palabras reservadas significa que son etiquetas que va a tener el lenguaje de programación para poder indicar alguna acción o alguna estructura de alguna acción que se quiere ejecutar, ¿no? O de alguna sentencia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos palabras reservadas, tenemos como abstract, por ejemplo, boolean, que es una palabra de tipo de dato, break, que es una sentencia para romper una estructura de control, byte, que es un tipo de dato,
ByteValue, que es como una función case que sirve para seleccionar varias capacidades, catch para capturar un dato, char, que es un tipo de dato, class, que es para definir clases, const, que es para definir constantes, continua, que es para decirle al programa que continúe, default, que es para indicar que existe un valor por defecto, do, que es una estructura repetitiva, doble, que es un tipo de datos, else, que es parte de la estructura de control is, extend, que es para extender los métodos de una clase, ¿verdad? False, que también es un valor booleano. Final, que se puede dar en las clases. Finally, que yo ahí sí no sé, no lo he usado. Flow, que es un tipo de dato. For, para una estructura de control. GoTo, que se utilizaba bastante en en Basic, ¿verdad? Pero que todo el mundo decía que esto era horrible, que no debería existir el GoTo. ¿Verdad? Aquí estoy seguro que se lo utiliza en otro contexto. Is, que es una instrucción de control. Implement está, no la recuerdo muy bien, no la recuerdo muy bien. Import, que es una palabra que es una instrucción que nos va a servir para importar datos de algunos otros archivos. Instance, que me parece que es para instanciar algo, generalmente una clase. In, que es un tipo de datos. Interface, me parece que tiene que ver con clases, pero la verdad que no lo recuerdo bien. Long, que es un tipo de datos. Native, para irnos a un código de bajo nivel. New, para indicar que estamos creando una nueva cosa. Null, que es un valor que no, cuando yo tengo una variable y la variable no le he asignado ningún valor, tiene por defecto el valor null, es decir, que no tiene asignado nada. Page, para la creación de paquetes. Private, para indicar que una clase es privada. Protect, para indicar que una clase es protegida. Public, para indicar que una clase es pública. Return, para en las funciones indicar que retornamos un valor. Short, para indicar que estamos trabajando con un entero corto. Static, para indicar que hemos creado una clase o función estática, es decir, que no va a cambiar. Super, para referirnos a una clase superior, una clase padre. Switch, me parece que esto es para switchar, o sea, es como un case, más o menos. Synchronize, esto es cuando estamos trabajando con procesos, ¿verdad? Estos procesos a veces tienen cambios de variables, entonces nosotros sincronizamos para que los datos estén sincronizados. This, que es una palabra que nos va a servir para referirnos a las propiedades y métodos de una clase. Track safe, esta no la he usado, pero según veo tiene que ver con los procesos. Throws, tampoco lo he usado, o sí lo he visto, pero ahorita estoy fuera de contexto, ¿no? Bueno, trascend no me suena. To, que es un valor booleano. Try, que es un manejo de captura de errores, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos unas operaciones, a veces las operaciones pueden tener errores, entonces con try nos ayuda a capturar dichos errores. Bow, que es un tipo de datos que no regresa nada. Esto es cuando yo creo una función y digo, bueno, esta función no me va a retornar ningún valor. En vez de ponerle que no retorna ningún valor, puedo ponerle bow para indicar que no retorna ningún valor. While, que es una estructura de control repetitivo. Y estas son solamente una que otra, ¿verdad? Palabras reservadas. Los lenguajes de programación tienen miles, ¿verdad? Cientos o miles de palabras reservadas que no podemos utilizar, pero aquí estamos viendo algunas que son comunes. Como ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría de los lenguajes de programación han sido desarrollados en el idioma inglés y por lo tanto sus palabras reservadas corresponden a palabras del idioma inglés. Eso nos permite a nosotros, que somos latinos y que manejamos el idioma español, nos permite a nosotros no preocuparnos tanto porque utilicemos una palabra reservada. ¿Sí? Entonces, nos da cierta ventaja. Bien, bueno, ahí están las palabras claves que tiene Java. Obviamente, aquí tenemos el concepto de palabras reservadas. Palabras reservadas dice que son unas palabras que se reservan, ¿verdad? Pero que no tienen una función específica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Cache, que creo que sirve para convertir. Operator, me suena, pero ahorita no tengo contexto. Future, alter, para indicar que fuera generic, para indicar una clase genérica. Rest,
inner para indicar que es algo interno, var para indicar que es algo variable. Son palabras reservadas que no podemos utilizar como nombres de identificadores, aunque no necesariamente tienen una función específica, sino que pueden ser utilizados para complementar otras palabras claves del lenguaje de programación. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, duda? ¿Alguna pregunta? El Gotoxi creo que era para un lenguaje más antiguo, ¿cierto? Como es Borland. Eh, ¿Dónde está esa palabra? Ahí en palabras claves, Goto. El goto, este. Sí, Este se utilizaba en BASIC. En BASIC se utilizaba para romper la secuencia del programa y la mayoría de gente experta en programación decía que esto era un horror porque rompía abruptamente el sentido de un programa, ¿no? Entonces decía que esto no era estructurado. Por eso es que BASIC no fue tomado en serio al principio, ¿verdad? Después la sacaron para que la gente no la use. Esto producía muchos errores de lógica y era difícil depurar programas que trabajan con GoTo. No, eso es como que usted tenga un hilo y que usted amarre el hilo por allá y luego lo traiga por acá y así, usted tira el hilo por donde quiera pasar. Entonces no tiene estructura de control. Sin embargo, yo pienso que aquí a veces se suele utilizar para otros propósitos, o sea, no el mismo sentido. No, que consistía en romper la secuencia estructurada de un programa. Aquí a veces se puede utilizar para ir a alguna etiqueta o algo así. No necesariamente aquí rompe la estructura. Simplemente. claro, ese es como coordenadas. Ajá. Bueno, es que en lenguaje C hay el GoToXY, ¿sí? Que es para dirigirse a una posición de pantalla. ¿Sí? Pero aquí habríamos que ver en qué contexto está. Ya, entonces, continuando, pues ya vimos las palabras clave, las palabras reservadas, los identificadores, los comentarios, y ahora vamos a ver los literales. Vamos a ver el concepto de literal. Dice, un valor constante en Java se crea utilizando una representación literal de él. Java utiliza 5 tipos de elementos: enteros, reales, en coma flotante, booleanos, caracteres y cadenas, que se pueden poner en cualquier lugar del código fuente de Java. Cada uno de estos literales tiene un tipo correspondiente asociado a él, ¿no? Entonces, tenemos estos literales, por ejemplo, tenemos este de aquí, que dice by, ¿verdad? Entonces, by, aparte de ser una palabra clave, by se puede utilizar como literal y representa un tipo de datos. ¿Qué tipo de datos representa? Representa un tipo de datos de 8 bits, porque un byte tiene 8 bits, ¿no? Entonces, ahí está by. Aquí tenemos short. Short también es una palabra clave, por aquí la vimos. Y short representa también un tipo de datos. Representa un entero corto. Un entero corto es un entero, ¿verdad? De 2 bytes, ¿verdad? O 16 bits, ¿no? Entonces, yo puedo utilizarlos para indicar qué tipo de datos voy a guardar. Tenemos int. Int representa un tipo de dato entero, ¿verdad? Los enteros aquí en Java serían representados por, por 32 bits, 32 bits o lo que son 4 bytes, ¿verdad? Entonces tenemos 4 bytes para representar a los enteros. Tenemos el tipo de dato long, ¿verdad? Long es un entero largo, ¿verdad? O sea que es un entero más grande. Me parece que integer soporta más o menos 37.657, algo así. Puede ser que me equivoque, ¿no? Pero ese es el máximo entero positivo que podemos utilizar, ¿verdad? Pero a veces tenemos programas que quieren ir más lejos. Entonces, si queremos utilizar números más grandes que ese número de allí, tendremos que utilizar un tipo de dato long. Long permite 64 bits o lo que son 8 bytes, ¿verdad? Y con 8 bytes pues ya podemos representar números verdaderamente más grandes, ¿no? Aquí tenemos el 21, ¿verdad? Aquí nos está dando un ejemplo. Aquí tenemos el 21.
Si lo vemos así, ese 21 está representando un número decimal. ¿Sí? Un número en base 10, un número decimal. Aquí tenemos el 077, ¿verdad? Cuando se nos presenta un número así, este número está siendo representado en base 8, es decir, en octal. Entonces, esto representa un número en octal. Y si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Y noten ustedes que aquí hay letras, aquí hay la D y la C. ¿Y qué sistema de numeración mantiene las letras A, B, C, D, E, F? ¿Verdad? El sistema hexadecimal. Por lo tanto, cuando vemos que comienza con un 0 y una X, nos estamos refiriendo a un número hexadecimal, ¿no? Entonces nosotros podríamos, si queremos poner literales, podríamos poner los números directamente, incluso en diferentes bases. Entonces, si lo ponemos así, el compilador interpretará esto como un octal, y si lo ponemos así, el compilador interpretará esto como un número hexadecimal. Y si lo ponemos así, dirá, ah, este es un número decimal. ¿Ya? Entonces, aquí están diferentes tipos de datos, ¿verdad? Ahora vamos a ver, estos fueron los datos tipo enteros, vamos a ver los datos reales. En los datos reales nosotros tenemos los tipos de datos flotante o de coma flotante, los FLUAC, ¿verdad? En otros sistemas creo que se llaman números reales o real. Y este número flotante pues tiene la capacidad de guardar 32 bits de información. 32 bits me parece que son 4 bytes. ¿Sí? Entonces 4 bytes para guardar un número de coma flotante. ¿Sí? Aquí me imagino que esto de aquí es la norma que sigue, entonces esta debe ser la norma IEEE 754. Bien, otro número que podemos utilizar, ¿verdad? Para números reales es el doble, ¿verdad? Cuando el número flotante no nos alcanza y queremos utilizar números más precisos con más decimales, podemos utilizar el doble, ¿verdad? El doble trabaja con 64 bits, es decir, 8 bytes, ¿verdad? Y ahí podemos guardar bastante información. Los números reales, si nosotros lo queremos poner literalmente, podría ser el 3.14, ¿verdad? Este es un número entero con 2 decimales. En este caso, si reconoce el punto como la coma decimal, podríamos tener en este formato que representa 2 elevado a la 12, ¿verdad? O puede ser que me equivoque, porque a veces la E se lo utiliza como logaritmo natural. Puede ser que aquí me esté equivocando, ¿no? Y en este caso tenemos por acá a 3.1 e a la 12. En este caso aquí sí sería 3.1 elevado a la potencia de 12, ¿verdad? Eso quiere decir que son 12 ceros que tendríamos que recorrer la coma, a un número bastante grande. Todos estos de aquí representan números reales. Entonces, la forma para menos confundirnos menos sería la común, la que utilizamos nosotros. También tenemos el tema de los caracteres, o sea, aquí se reconocen los caracteres. Un carácter pues es solamente un solo carácter, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el carácter A, entonces podríamos tener también el carácter B, que es un solo carácter. Acá tenemos un carácter especial. ¿Sí? Cuando ustedes vean con el slash se suele identificar como el carácter de escape. No, entonces estos son caracteres especiales. Por ejemplo, cuando yo presiono la tecla Escape, la tecla Control, la tecla Shift, ¿verdad? La tecla Delete, ¿verdad? Estas son teclas especiales, ¿verdad? Que tienen un carácter de escape. Entonces esto también, a pesar que tiene visualmente dos caracteres, es considerado un carácter especial. Sí, entonces tengo el carácter literal, el A, y tengo los caracteres especiales que tienen esa barra, indica un código de escape, ¿no? Algo así como decirle a la computadora, prepárate que te voy a enviar un código especial. Y por acá tenemos otra manera de representar los caracteres, es con esa U por delante, ¿verdad? Y aquí ponemos un número. Ese número representa el código del carácter en la tabla Unicode, ¿sí? Entonces, si yo quiero representar un carácter con la tabla Unicode, lo representaría con este formato. Todos estos son formatos válidos, pero nosotros utilizaríamos este para no confundirnos. A veces los programadores
hacen uso de estos formatos como para demostrar pues, que tienen experiencia en esto de aquí, pero eso a veces vuelve los códigos un poco más difíciles de leer, ¿no? Y en este caso, ustedes que recién están comenzando, pues no vale que ustedes ah, se manejen de esta manera, ¿no? Y finalmente tenemos las cadenas. Las cadenas es una colección de caracteres, entonces aquí tenemos unas cadenas. Para representar las cadenas generalmente utilizamos las comillas y todo lo que está dentro de las comillas representa la cadena, ¿no? Entonces, esto de aquí es una cadena. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ya, entonces, como estamos sobre la hora, déjenme ver si esta es la hora de término. Así, sí es la hora de término. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. Nos estaríamos viendo el día sábado, ¿no? De mi parte, pues muchas gracias, que tengan buenas noches. Yo me voy a quedar aquí copiando su asistencia. No se olviden de haber llenado la asistencia de la CNC, porque luego pueden tener una falta por allá y por allá es más difícil justificar. Entonces yo me quedo aquí copiando sus asistencias y si ustedes gustan ya se pueden desconectar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Listo, ya copié las asistencias, entonces procedo a desconectarme y que tengan buenas noches.